Volví a la casa donde juré no regresar jamás. El viaje en coche desde Madrid había sido una lenta tortura de asfalto y recuerdos borrosos. 480.000 brazadas contra la corriente de mi propia vida, solo para acabar de pie, aquí, en el mismo umbral. El camino de acceso estaba cubierto de un manto espeso y húmedo de hojas muertas. El otoño en Asturias no es una estación, es un estado de ánimo, una rendición hermosa y pútrida. Y el viento, el viento, soplaba con ese silbido agudo, un lamento que solo existe en este acantilado, como si el mar, 100 metros más abajo, hablara en susurros con los fantasmas atrapados entre los pinos. Han pasado 20 años, 2 meses y 14 días desde la última vez que crucé esta puerta. 20 años desde la noche en que Álvaro, mi marido, el arquitecto de risa fácil y ojos atormentados, desapareció entre la niebla y la furia de una tormenta que pareció querer tragarse el mundo. Durante 2 décadas he vivido en el limbo. He criado a nuestros hijos, Mateo y Sofía, convirtiendo mi dolor en un motor silencioso y eficiente. Me convertí en Elena Vargas, la escritora de novelas modestas sobre pérdidas ambiguas, la viuda funcional, la mujer que sonreía en las reuniones de padres y se despertaba a las 3 de la mañana con el corazón galopando, segura de haber oído su llave en la cerradura de nuestro piso en Madrid. A veces, en esas horas de insomnio, creo que lo soñé todo: el amor febril, la casa colgada del acantilado, la música. Otras veces, cuando el viento de la ciudad golpea las ventanas de mi apartamento, juro que todavía puedo escuchar su voz, un eco burlón. Hoy he venido a vender esta casa, a cerrar la historia. El agente inmobiliario, un hombre práctico con un traje demasiado caro para un pueblo tan pequeño, me espera mañana. Hay que ventilarla, señora Vargas, quitar el olor a cerrado, ya sabe. Sí, ya sé, he venido a exorcizarla. Saqué la vieja llave de hierro. Estaba fría, oxidada en los bordes. Mis manos temblaban. Es solo una casa, me repetía. Un montón de piedra, madera y cristal. Pero mientras metía la llave en la cerradura, lo escuché. Primero, creí que era el viento, o un pájaro, o mi propia mente quebrándose por fin. Pero no, era una nota, suave, lenta, inconfundible. El sonido del piano. El corazón se me detuvo. Literalmente, tropezó en mi pecho y se detuvo un segundo antes de reanudar su marcha con una violencia que me ensordeció. Era el mismo piano de cola Pleyel, el que Álvaro adoraba, el que nadie, absolutamente nadie, ha tocado desde que él se fue. Me quedé paralizada, la llave a medio girar. La melodía era fragmentada, notas sueltas que el viento parecía traer y llevar. Pero era inconfundible, la canción del aire, la pieza inacabada que compuso para mí, para nosotros, la misma noche antes de desaparecer. Una melodía que imitaba el silbido del viento en estas rocas. No puede ser, murmuré, la voz rota. Estás cansada, es la sugestión, el viento. Pero la casa estaba cerrada, sellada. La nota volvió a sonar. Un sol sostenido, claro y persistente. Giré la llave con un movimiento brusco. El mecanismo gritó en protesta, un chirrido metálico que desgarró el silencio. Empujé la pesada puerta de roble. El olor, Dios mío, el olor, me golpeó como una pared. Una mezcla densa de salitre, de polvo acumulado durante 20 años, de madera fría y algo más, algo imposible. El rastro casi imperceptible de su tabaco de pipa, el aroma a cereza y tierra que yo creía olvidado. El vestíbulo estaba en penumbra. El viento se coló por la rendija de la puerta, arremolinándose a mis pies, trayendo consigo algo más que el frío del Cantábrico. Traía una presencia, una promesa, y luego, tan claro como mi propia respiración,
un susurro que no era el viento, que no era el mar, un susurro que parecía nacer del aire mismo de la casa. «Elena», dijo, «no te vayas todavía». Entré, y fue como sumergirme en agua helada. La casa estaba exactamente como la dejé aquella mañana fatídica, cuando cogí a los niños y huí, incapaz de soportar un minuto más de espera. Todo estaba cubierto por un sudario de sábanas blancas que el tiempo había teñido de gris. Los muebles, bajo las telas, parecían una congregación de espectros esperando en silencio. El polvo flotaba en los escasos rayos de luz que penetraban por las ventanas sucias de sal. Caminé como una intrusa, como una profanadora de tumbas, mi propia tumba. Cada paso sobre el suelo de madera era una acusación. Quité la sábana del sofá del salón, el terciopelo azul, desvaído. Ahí nos acurrucábamos en invierno, con las piernas entrelazadas, leyendo. Él sus libros de arquitectura, yo mi poesía. Recordé la textura de su jersey de lana contra mi mejilla, la chimenea, negra, fría. Allí quemamos las docenas de cartas de rechazo de mi primera novela. «Son idiotas, Elena», me dijo, arrojando otro sobre al fuego. «No ven el genio que yo veo». Él fue el primero que creyó en mí. Me moví hacia la cocina, los azulejos hidráulicos helados bajo mis botas. Su taza de café favorita, con el dibujo de un faro, seguía colgada en el gancho. La toqué. Fría, vacía, como yo. Subí la escalera, cada peldaño un crujido de protesta. Primero, la habitación de Mateo. Luego, la de Sofía. Pequeñas, con vistas al bosque de pinos, no al mar. Álvaro decía que el mar era demasiado melancólico para los niños. Las camas seguían hechas. En la pared de Sofía, un dibujo a lápiz de un hombre alto, una niña pequeña y un perro que nunca tuvimos. «Papá, yo y Rayo», ponía debajo con letra infantil. Tuve que apoyarme en el marco de la puerta. El dolor fue físico, una punzada aguda bajo las costillas. Me había llevado 20 años construir una coraza, y la casa la había hecho añicos en 10 minutos. Y al final del pasillo, nuestra habitación. Aquí el aire era más denso, la gran cama con el dosel de madera oscura, y la ventana, un ventanal inmenso, de suelo a techo, que daba directamente al acantilado. Álvaro la diseñó para que, al despertar, sintiéramos que flotábamos sobre el Cantábrico. Abrí el armario, su ropa seguía allí, sus camisas blancas, sus vaqueros gastados y el jersey de lana. Aquel jersey, lo cogí. Hundí la cara en él. El olor a tabaco de pipa seguía allí, débil, fantasmal, pero innegable. Me derrumbé. Me senté en el suelo frío, abrazada a un jersey de hace 20 años, y lloré. Lloré por la chica de 26 años que lo perdió todo y por la mujer de 46 que había vuelto a buscar los pedazos. Cuando las lágrimas se secaron, solo quedó el frío, y el sonido, el sol sostenido, seguía sonando, intermitente, lejano. Venía del gran salón. Bajé. El salón principal era la obra maestra de Álvaro. Techos de doble altura, vigas de madera vista y, dominando el espacio, el piano. Un pleyel negro, imponente, con la tapa cerrada, mirando hacia el otro gran ventanal, el que daba al oeste, hacia las puestas de sol. Me acerqué despacio. El corazón ya no estaba desbocado. Latía con un ritmo sordo, pesado. Pasé los dedos por la madera pulida. Estaba helada. ¿Había imaginado el susurro? ¿Estaba el olor a tabaco solo en mi memoria? Levanté la tapa del piano. El teclado de marfil y ébano me devolvió el reflejo de un rostro pálido, ojeroso, el de una mujer que apenas reconocía. Me senté en el taburete. El silencio de la casa era total, excepto por el viento y el mar. El viento. Siempre el viento. Álvaro la llamaba la casa del aire. La había diseñado él mismo. No es una casa para protegerse del viento, Elena.
me explicó, mostrándome los planos. Es una casa para escucharlo, es un instrumento. Yo me reí entonces. No me río ahora. La noche antes de desaparecer. Estábamos aquí. La tormenta se estaba gestando. Los niños dormían. Él estaba sentado exactamente donde yo estoy ahora. Tocaba esa melodía. Se llama La canción del aire, me dijo, sus dedos moviéndose con una urgencia que me asustó. Es para ti, para que siempre me escuches, incluso cuando estoy callado. Me armé de valor. Presioné la tecla. El sol sostenido. El sonido fue horrible, sordo, metálico, terriblemente desafinado por 2 décadas de humedad y abandono. Un lamento de cuerdas muertas. No era el sonido que había escuchado. El que oí desde el umbral era claro, afinadísimo. Me levanté de un salto. El pánico me subió por la garganta como bilis. ¿Hay alguien ahí?, grité al vacío. ¿Álvaro? Solo el viento respondió, silbando bajo la puerta principal, y esta vez su silbido pareció modularse, formar palabras. Aquí, siempre aquí. Corrí y cerré la puerta con llave. Encendí todas las luces que funcionaban, pero la mayoría de las bombillas estaban fundidas o parpadeaban débilmente. Esa noche no dormí. Arrastré un colchón polvoriento de la habitación de invitados al salón, lejos de las ventanas, cerca de la chimenea que no me atrevía a encender. Me ovillé bajo mi abrigo, escuchando la sinfonía de la casa, crujidos, gemidos, el golpeteo de una contraventana suelta, y de vez en cuando notas de piano, ya no solo una, fragmentos. ¿Me estaba volviendo loca? ¿O es que la casa no quería ser vendida? Al segundo día, la luz gris del amanecer me dio un coraje frágil. Tenía que hacer lo que había venido a hacer, empaquetar. Y para eso, tenía que enfrentarme a su estudio, el santuario. El estudio estaba en el ala oeste, aislado del resto de la casa. Aquí era donde Álvaro se había recluido los últimos meses de su vida. Aquí es donde la sombra se había hecho más densa. A diferencia del resto de la casa, esto no era un hogar, era una fortaleza. Entré. Sus libros de arquitectura y filosofía seguían en las estanterías, sus planos, enrollados en tubos de cartón, y en la pared, un enorme tablón de corcho cubierto de papeles, mapas geológicos de la costa, libros de contabilidad antiguos de la empresa constructora de su padre, y docenas de carpetas etiquetadas, tierras del acantilado, prospecciones, derechos de agua. Recordé sus discusiones telefónicas, susurros furiosos con su padre, un hombre de negocios frío y pragmático de Oviedo. «No puedes hacerlo, padre, es un robo», le oí gritar una noche. «Son asuntos de familia, Elena, tierras, no te preocupes», me decía a mí besándome la frente, pero sus manos estaban heladas y olía a whisky a las 10 de la mañana. Empecé a vaciar los cajones de su escritorio, una tarea brutal, mecánica, papeles, facturas, plumas estilográficas secas. En el último cajón, mi mano rozó algo. El fondo parecía suelto. Tiré. Había un doble fondo. Debajo, en un hueco forrado de terciopelo, había una pequeña caja de plomo. La saqué. Pesaba. No estaba cerrada con llave. La abrí. Dentro no había joyas ni dinero. Había una pequeña grabadora de microcasetes, del tipo que usaban los periodistas, y una docena de cintas, meticulosamente etiquetadas con su letra afilada y elegante. Elena. 1. Elena. 2. Elena. 13. Mi respiración se cortó. El aire abandonó mis pulmones. Corrí al pueblo. Mi pequeño coche alquilado derrapó en el camino de grava. La única tienda de electrónica que quedaba era un bazar regentado por un hombre mayor que me miraba con curiosidad. Compré todas las pilas AA que tenía. Volví a la casa. El sol se estaba poniendo, tiñendo el mar de un rojo violento. La marea estaba alta,
y el sonido de las olas rompiendo contra el acantilado era atronador. Me senté en el suelo del estudio, con la grabadora en mi regazo tembloroso. Metí la primera cinta, presioné play. Hubo un siseo, un clic, y entonces su voz. Elena, mi amor, si estás escuchando esto, su voz. No el susurro del viento, no el eco de mi memoria, su voz, real, joven, vibrante y absolutamente aterrorizada. Si estás escuchando esto, Elena, entonces ya sabes la verdad, o estás a punto de saberla, y yo no estoy ahí para protegerte. Joder, lo siento tanto. Era él, estaba en la habitación conmigo. Escúchame, no estoy loco, y te juro por nuestros hijos, que no te estoy abandonando. Escúchame con atención, no confíes en nadie, ni en la policía local, ni siquiera en mi familia, especialmente en ellos. El mundo exterior dejó de existir. El agente inmobiliario llamó. Vi su nombre en la pantalla del móvil y rechacé la llamada. Mis hijos enviaron mensajes de texto. ¿Todo bien, mamá? ¿La casa te ha puesto triste? Respondí con un escueto. Todo bien, nostalgia. Os quiero. Mentí. La casa y yo nos convertimos en un buque fantasma, navegando por el mar oscuro de la voz grabada de Álvaro. No pude escucharlas de golpe. Era demasiado. Escuché la primera cinta 3 veces, solo para volver a oír su voz, para convencerme de que era real. Luego tuve que parar. Salí al acantilado. El viento me arrancaba las lágrimas de los ojos. 20 años viviendo una mentira. 20 años creyendo que me había abandonado o que había sido un cobarde. Y él había estado intentando protegerme. Volví a entrar, encendí un fuego en la chimenea. El humo ahogó el olor a polvo. Abrí una botella de vino que había traído y me senté a escuchar. La voz de Álvaro me guió a través de un laberinto de codicia que se remontaba a generaciones. Cinta 2. Empezó con los mapas, Elena, los del gran proyecto. Recordé el gran proyecto, el orgullo de su padre, un complejo hotelero de lujo que iba a cambiar la faz de la costa. Álvaro estaba al mando del diseño. Estaba diseñando el resort para mi padre. Los terrenos no cuadraban, faltaban hectáreas en los registros públicos, pero él las tenía, registradas bajo nombres de empresas fantasma en Panamá. Y luego vi las prospecciones geológicas, lo que encontraron. Su voz bajó a un susurro. No era solo tierra, Elena. Era lo que había debajo. Una veta inmensa de algo. Un mineral raro. Coltán o algo parecido. Extremadamente valioso. Y derechos de agua de un acuífero subterráneo que secaría a todos los pueblos de la comarca. Lo ocultaron. Cinta 3. La Casa del Aire. Nuestra casa. Está construida justo encima de la veta principal. Mi padre nos la regaló, no por generosidad. Nos la dio para mantenerla en la familia, para asegurarse de que nadie más construyera aquí. Nos usó, Elena. Vivimos encima de la X del mapa del tesoro. Nuestra casa es la piedra angular de un imperio construido sobre el engaño. Pausé la cinta. Sentí náuseas. Recordé la sonrisa orgullosa de mi suegro el día que nos dio las llaves. Para que echéis raíces, dijo, raíces envenenadas. Tuve que salir a la cocina a por agua. Mis manos no paraban de temblar. Mientras estaba de pie, mirando la noche a través de la ventana sucia, lo oí de nuevo. El piano. Sol sostenido, re, mi. La canción del aire. Corrí al salón, y entonces lo entendí. La ventana del salón, la que daba al acantilado, no estaba completamente cerrada. Una de las hojas, diseñada por Álvaro, tenía un sistema de ventilación complejo. Estaba abierta, solo una rendija de 1 centímetro,
El viento se colaba por ella con una fuerza increíble, canalizado por el diseño de la casa, creando un túnel de aire preciso que cruzaba el salón. La casa, como él dijo, era un instrumento. Me acerqué al piano y lo vi. La tapa no estaba completamente cerrada. Había una pequeña cuña de madera, casi invisible, que la mantenía abierta 1 milímetro. Y el sol sostenido, la tecla estaba ligeramente más baja que las demás. Hundida por el tiempo, la humedad o quizás a propósito. Cuando el viento soplaba con el ángulo y la fuerza exactos, la corriente de aire era lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar el martillo de esa única nota, la más sensible, la más expuesta. No era un fantasma, era física, era arquitectura, era un diseño, era el mensaje de Álvaro. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero ya no era de miedo, era de asombro, de una tristeza infinita. Había construido una casa que, literalmente, cantaría su canción cuando el viento soplara con fuerza, una advertencia, un eco eterno, un recuérdame, construido en piedra y madera. Volví corriendo al estudio, a la grabadora. Cinta 4. Escucha, Elena. La música. La canción que te escribí no es solo música. Sabía lo que venía. Estás loca, lo sé, suena a película, pero es un código. Las notas, sol sostenido, re, mi, no son solo notas, son coordenadas. La partitura que te dejé en el estudio, la que enmarqué para ti, mírala, mírala ahora, Elena. Fui a la pared del estudio. Allí estaba, enmarcada en un marco de plata, la partitura original de La canción del aire, escrita a mano con su tinta negra. La caligrafía elegante. Rompí el cristal con el atizador de la chimenea. El sonido fue una explosión en el silencio. Saqué el papel. Le di la vuelta. Había números, escritos a lápiz, casi borrados por el tiempo. Coordenadas GPS. Y debajo, una nota. Banco Herrero, Oviedo, caja 1138. La clave es el día que nos conocimos. Ahí están las pruebas, mi amor. Susurró su voz desde la grabadora, como si estuviera a mi lado, leyendo por encima de mi hombro. Las escrituras originales, los informes geológicos verdaderos, las transferencias bancarias a las empresas fantasma, todo. Iba a reunirme con un periodista de Madrid esa noche. Iba a contarlo todo. La noche de la tormenta. No iba a ver a su padre para discutir. Iba a entregar las pruebas. Mi mundo, construido sobre 20 años de arena movediza, de incertidumbre y autocompasión, se solidificó en una verdad horrible y cristalina. Álvaro no desapareció. Lo silenciaron. Pasé la noche en vela. El fuego se consumió. El vino se acabó. Escuché el resto de las cintas, una tras otra, mientras el amanecer teñía de gris el cielo. La voz de Álvaro se volvía más tensa, más paranoica con cada cinta. Cinta 7. Me siguen, lo sé. Un coche oscuro, sin matrícula delantera. Me espera en el pueblo. He empezado a grabar esto en el coche. Cinta 9. Es mi padre. Joder, es él. Le dije lo que sabía. Le di la oportunidad de parar, de devolver el dinero. Se rió. Se rió en mi cara, Elena. Me dijo que yo era un idealista estúpido, como mi madre, que no entendía lo que costaba construir algo. Me dijo que la familia está por encima de todo. Y me miró. Dios, esa mirada. Recordé a mi suegro en el funeral simbólico que celebramos un año después, en esta misma casa. Su rostro impasible, su mano firme en mi hombro. La vida sigue, Elena. El mar es cruel, pero la tierra permanece. La tierra. Sentí náuseas. Llegué a la última cinta. Elena, 12. La etiqueta estaba manchada, como si la hubiera escrito con prisa. Dudé. Sabía que esta era la última vez que le oiría, el último mensaje. Tenía miedo. Miedo de lo que diría,
y miedo del silencio que vendría después. Pulsé play. El sonido era diferente. No era la calma del estudio. Era el interior de su coche. Podía oír el golpeteo violento de la lluvia contra el parabrisas y el aullido del viento. Era la noche de la tormenta. «Son las 8 de la noche», dijo, su voz tensa, ahogada. «Voy a salir. He escondido las cintas en el estudio, como hablamos, detrás de los libros, como en las películas de espías. Espero que nunca las encuentres. Joder, rezo para que nunca las encuentres». Respiró hondo. Si algo sale mal, si no vuelvo antes del amanecer, quiero que sepas. Su voz se quebró. Por primera vez oí al hombre, no al investigador. Oí al joven de 26 años que amaba a su esposa y temía por su vida. «No dejes que esto te destruya, Elena. ¿Me oyes? No dejes que esta casa se convierta en tu tumba. Está construida sobre una mentira, pero nuestro amor, joder, nuestro amor fue lo único real que hubo aquí. Vende la casa, coge a Mateo y a Sofía y vete lejos. Vete a Madrid, escribe, sé feliz, Elena, vívelo todo». Hizo una pausa. Oí cómo encendía una cerilla, su pipa, incluso en ese momento. Tu voz, tu escritura, esa es tu ancla, úsala. Yo no estoy en el viento, mi amor, no soy un fantasma. Si me pasa algo, estaré muerto, pero no me habré ido. El siseo de la cinta pareció hacerse más fuerte. Estoy en tus palabras, en la forma en que miras el mar, en la risa de Mateo y en la terquedad de Sofía. No busques más, Elena, no me esperes. Tragué saliva, las lágrimas cayéndome sobre las manos, sobre la grabadora. «Estoy aquí», susurró. «Siempre lo estuve». Y entonces, un sonido final, un ruido sordo, un golpe, no en el coche, en la grabación, como si alguien golpeara la puerta de la casa. «Mierda», dijo Álvaro. «Ha venido. Es...». La grabación se cortó. Fin de la cinta. Un silencio ensordecedor llenó el estudio. Un silencio de 20 años. Se había ido, sabiendo que probablemente no volvería. Y me había dejado el regalo más doloroso y más puro, la verdad, y el permiso para vivir. Durante 20 años, yo había estado esperando a un fantasma, aferrándome a la posibilidad de su regreso. Pero Álvaro no era un fantasma. Era un hombre que había sido asesinado por decir la verdad. Me quedé sentada en el suelo del estudio, rodeada de polvo y de cintas, mientras el sol salía por fin, inundando la habitación de una luz limpia y fría. El silencio de la casa ya no era de espera, era de duelo. Por fin, después de 20 años, podía llorar su muerte, y lo hice. Ese mismo día, conduje a Oviedo. No llamé al agente inmobiliario, llamé a un abogado, uno que no conocía a mi familia política. Le conté la historia, puse la grabadora sobre su mesa de caoba, vio las coordenadas, vio la clave. «Señora Vargas», dijo, pálido, esto es dinamita». El proceso fue largo, fue feo, fue público. La caja de seguridad del banco contenía todo lo que Álvaro había prometido, las escrituras originales, los informes geológicos verdaderos, las transferencias a las empresas fantasma. El nombre de su padre estaba en todo. Mi suegro, ahora un anciano de 85 años atado a una silla de ruedas y a un tanque de oxígeno, nunca fue a la cárcel. Su salud era demasiado frágil, pero el imperio se desmoronó. El proyecto del resort fue cancelado. La prensa lo llamó el escándalo de los acantilados del silencio. Las tierras fueron devueltas a las familias a las que había estafado durante décadas. Su nombre, antes sinónimo de poder en Asturias, quedó manchado para siempre. Mis hijos, ya adultos, estuvieron a mi lado. Fue duro para ellos. Descubrir la verdad sobre el abuelo al que apenas conocían,
y sobre el padre al que idolatraban, pero nos unió. Yo no buscaba venganza, solo buscaba justicia. Buscaba ponerle un nombre y una causa a la tumba de mi marido, que seguía siendo el mar. Un año después de que todo terminara, un año después de encontrar las cintas, volví a la Casa del Aire. Ya no era un santuario ni una tumba, era solo una casa. Había contratado a un equipo para limpiarla a fondo, para reparar las ventanas y las contraventanas sueltas, y para afinar el piano. El sol entraba a raudales. El olor a polvo había sido reemplazado por el de la cera para madera y el aire salado. Me senté en el taburete, puse mis dedos sobre las teclas de marfil y toqué. Toqué la canción del aire. La toqué entera, con los acordes que mi corazón recordaba, y le añadí un final. Un final que Álvaro nunca llegó a escribir. Unos acordes suaves, una resolución que ascendía desde la melancolía hacia una nota de paz. Cuando terminé, el silencio que quedó fue limpio. Me di cuenta de que mi escritura había cambiado. Mis pequeñas novelas de pérdida se habían convertido en algo más fuerte, más real. Estaba escribiendo la historia de Álvaro, nuestra historia. Ya no me escondía tras la ficción. Decidí no vender la casa. Se convirtió en mi refugio, el lugar donde vengo a escribir. Mis hijos traen a sus parejas y a veces oigo risas en los pasillos de nuevo. Estoy en el acantilado, ahora mismo mirando el atardecer. El mismo lugar donde él, probablemente, se encontró con su destino, pero ya no busco su silueta entre la niebla. El viento sopla, fuerte como siempre, y a lo lejos, desde la casa, me llega una nota clara y persistente. Sol sostenido. Ya no me asusta, sonrío. Es el eco de un hombre valiente, el recordatorio de que la verdad, como la música, siempre encuentra una forma de filtrarse. Cierro los ojos. El viento me golpea la cara. No estoy sola. Álvaro tenía razón. No está en el viento. Está en mis palabras. Está en el libro que acabo de terminar. Se llama La Casa del Aire. Y por fin, después de 20 años, soy libre. Si te gusta la historia, comparte tus sentimientos en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevas historias. Gracias por su apoyo. Ayuda al canal a desarrollarse.